Mejor hablemos. Sí, es maravilloso. Para mí, que soy provinciana, de mujer, Pasto, de San Juan de Pasto. como se darán cuenta, que soy provinciana, que soy mujer, y sobre todo que dentro del estándar todavía sigo siendo joven para llegar a estos cargos, pues ha sido una muestra de que en Colombia se puede, con disciplina, haciendo las cosas bien. Uno debe escoger lo que quiere de la vida y luchar por ella. Eso es la muestra también de que la rama judicial es un muy buen lugar para poder definir un plan de vida para ser feliz. Pues en honor a la verdad, los sueños siempre existen, pero me parecía imposible. Yo en alguna ocasión llegué a pensar que podía ser magistrada de algún otro lugar, un tribunal, porque me parecía que este paso era imposible de dar. Nosotros en las cortes pues somos como muy técnicos y a nosotros nos corresponde pasar por el Congreso. Me parecía muy difícil eso, pero bueno, a veces los astros le hacen a uno una buena pasada. No, pero eso de los astros esconde todo su esfuerzo, su lucha para llegar allá. ¿En qué momento usted dijo esto va a ser objeto, o sea, yo no voy a poder estar aquí porque las condiciones no están dadas, porque hay mucho machismo, porque fulano me está haciendo el cajón, como se dice? ¿Nos puede compartir algunas anécdotas de esos momentos en que usted la vio casi imposible? No, cuando era más pequeña, cuando estaba de practicante veía, y sobre todo pues en esa época tenía un jefe mucho mayor, un señor muy respetable. Entonces el paradigma era una persona ya pues definitivamente de avanzada edad. ¿Usted cree que a usted le tocó más difícil que a los hombres que han sido presidentes de la Corte para llegar a ese cargo? Pues una mujer tan feminista como yo va a sonar muy curioso de decir que no. Yo creo que para tanto a los hombres como a las mujeres nos tocan muchas cosas igual de fáciles e igual de difíciles. Creo que eso, asumir que porque somos mujeres necesariamente la vida es más difícil para nosotros, no es cierto. Ni tampoco es cierto que porque son hombres la vida siempre es más fácil. Muchas personas, de hecho, en mi trayectoria profesional, sí tuve algunos jefes en donde es que trabajar con mujeres es un poco más molesto porque usted tiene hijos y todavía va a recibir los informes del colegio y se enferma el hijo y pues uno tiene que pedir permiso para poder salir. Pues son roles sociales, roles culturales que nos hacen la vida un poco más compleja a nosotros las mujeres, y eso no lo puedo desconocer. Me pasó, y cuando estaba aspirando al Congreso, pues, a la Corte, en el Congreso sí tuve preguntas curiosas, sí tuve ciertos acercamientos curiosas, como, ¿y usted si ha tenido algunos sentimientos o algunas relaciones afectivas con personas que pues tienen cierto poder? O sea, un cierto estereotipo de que las mujeres logramos el acceso a los cargos pues por otros temas distintos al mérito. En aquellos casos en donde se utilizó a la mujer como arma de guerra, hay una relación y una conexidad con el conflicto, porque evidentemente en muchos lugares la forma para mandar mensajes, la forma para mostrar fuerza frente al otro, al contrincante, pues era violando a sus mujeres, a su hermana, a su mamá, a sus hijas. Indudablemente yo creo, eso obviamente la investigación que hace la JEP estará dirigida seguramente a mostrar esa verdad. Yo creo que eso sucedió en Colombia. Pero aún en el caso de conexidad, yo no consideré que ese sea un delito que pudiese ser objeto de amnistías y de tratos preferentes. Creo que en esos casos, aún dentro del conflicto, ese tipo de delitos no puede estar sometida a la decisión política
la posibilidad de tener tratos preferentes y prioritarios, porque creo que los valores y principios constitucionales que están en juego tienen tanto peso que tienen que tener la capacidad para decir esto no se puede poner en el mismo nivel que una tortura, que una desaparición forzada, que un desplazamiento forzado. Decían mis compañeros, pero ¿te parece que eso es igual de o más grave que una tortura, que una... No es un tema de que me parezca que lo otro no es grave. Obviamente es tremendamente grave. Lo que en estos casos me parece es que son asuntos que afectan tan gravemente la dignidad de la propia víctima. En una masacre es la familia la que está afectada. En un homicidio, en un desplazamiento forzado, las víctimas directas, que definitivamente en mi concepto la violencia sexual es esa arma tan absolutamente indignante para un ser humano que el Estado no puede ser indiferente. Magistrada, si el presidente, yo entiendo que usted no se vaya a pronunciar sobre la eventual objeción del presidente Duque, pero si lo hace por ese motivo, pues estaría de acuerdo o en línea con lo que usted está diciendo. Pero más allá de que usted esté de acuerdo o no, pues habrá un choque de trenes, que creo que no se ha presentado nunca. O sea, que un presidente objete una ley que ya ha pasado por revisión constitucional. Usted me corrige. No ha pasado. No ha pasado. Entonces, ¿qué procede en el caso de que esa objeción se dé? Según la Constitución, existen dos tipos de objeción. Una objeción por inconveniencia y una objeción por inconstitucionalidad. La objeción por inconveniencia no se tramita ante la Corte Constitucional. La que se tramita ante la Corte Constitucional es la objeción por inconstitucionalidad. Si el presidente opta por una objeción de inconstitucionalidad, ese sí será un asunto que compromete la decisión de la Corte. Pero ya dijeron nosotros en Palacio tendremos que no, que decidir en su momento. ¿Cómo sería por inconveniencia? Ahí ustedes sencillamente... Sí, la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre las objeciones por inconveniencia. En estas plataformas de tecnología moderna no solamente está en juego el derecho a la información de los periodistas, de medios de comunicación, en donde la FLIP dice mejor no regule. Hay muchos derechos en juego. Por ejemplo, el derecho a la libertad a la imagen. La foto que yo subí en internet para mis amigos puede ser tomada para otros propósitos. Yo quise mostrarme con mi familia y me utilizan esa foto para cobrarme una deuda. El derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión de personas anónimas, de personas en las que la conoce el vecino, de personas en donde conoce pues un grupo social mucho menor. Toda esa tensión de derechos entra en juego con este moderno sistema de comunicaciones. Por eso no solamente es un asunto de regulación de los medios de comunicación. Eso es lo que la Corte se propone estudiar, porque sobre medios de comunicación sí tenemos mucho más jurisprudencia, sí tenemos muchos más convenciones, tratados que protegen, pero en estas nuevas formas de comunicación pues existe muy poquita regulación. Nosotros en la Corte tenemos que estudiar los casos para resolver tutelas particulares. Eso le quería preguntar, pero ya hay una tutela en ese sentido por la cual ustedes tengan que tomar una decisión que seguramente va a sentar jurisprudencia. Tenemos 3 tutelas acumuladas, una que está en vía de acumulación. Una tutela fue precisamente el caso de una señora a la que le cobran una deuda con su foto en Facebook. Otro caso de una empresa en donde alguien le fue mal con los productos que compró y quiere pues manifestarlo públicamente, que estas personas, pues que esa empresa no sirve para nada. Dice, estos muebles no sirven para nada. Otra también es un caso de una persona que quiere hacer un cobro por vía de medios masivos, a través de Facebook. Ya. Bueno, pues obviamente todo el mundo a la expectativa con ese fallo. Me quedan pocos minutos y no quiero dejar de preguntarle por esa carta
que les envió la Cancillería ayer para que no citen a los embajadores en Israel y en Palestina por la decisión que ustedes tienen que tomar alrededor del TLC. ¿Qué le responden ustedes a la Cancillería? Pues porque hay que recordarle a la gente, el presidente Santos un día antes de dejar el gobierno reconoció a Palestina como Estado. Eso, pues, ¿qué implicaciones puede tener que no contemos con la presencia de los embajadores? No. Hoy la sala plena le contestó, bueno, acabamos de radicar la carta ya en Cancillería, diciéndole amablemente al canciller que no se preocupe, esta no es una intervención política, no es una exigencia a unas personas que se identifican como embajadores de estados, es una amable invitación para que nos cuenten conceptos técnicos. La Corte hace el control de constitucionalidad del TLC y ahí hay unos conceptos jurídicos que nos interesaría oír opiniones. La Corte, a través de las audiencias que me preguntas, Claudia, a través de la gran cantidad de formas de acceso a los ciudadanos, como las intervenciones ciudadanas, tiene algunos problemas constitucionales que debe resolver. Por ejemplo, hay algunos ciudadanos que nos dijeron que el concepto de territorio que trabaja este TLC, que aprobó el TLC, otros conceptos como de nacionalidad, otro concepto sobre un tema de beneficios para los productos nacionales, está mal construido, que son conceptos que no corresponden a realidades. Nosotros, como tenemos que ejercer el control sobre ese concepto jurídico, pedimos opiniones. Por eso consideramos que no era la mejor estrategia para el Estado desinvitar a los embajadores, y nosotros, claro que sí, les explicaremos a ellos que su intervención, lejos de ser una intervención con visión política, es puramente técnica en esos puntos específicos que nosotros queremos conocer su opinión. Ya. Mejor hablemos.